tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Coffee Break, hoy sábado 29 de agosto, con un tema pues más que interesante y vigente. Beto Aranda y Karen Rivera, un placer compartir y abordar este tema con ustedes, que es Por la fin estamos prohibición. juntos, Vic. ¿No La nos prohibición. extrañaste? Los he ¿No extrañado nos bastante. extrañó este pérfido, viste, Karen? Sí, me No, queda claro que claro. sí los extrañé. Conos y Sí, claro, nosotros, y como se llevó también con Alina, pues ni nos extrañó. claro. La vecina que salió al quite para apoyarnos en aquella emisión la semana pasada con WikiWiki, y ahora pues pasamos de la comedia a la comida. Oye, Sí. está buenísimo. Tenemos dos invitados, pues de lujo, especialistas en su área. Ante este tema retomamos que es prohibir o no prohibir la salud alimentaria hoy en México, que ha sido un tema ya debatido y que ahora se encuentra en el ojo de la polémica a nivel nacional en entidades como Oaxaca, como Tabasco, como la misma Ciudad de México, y tenemos a dos invitados. La primera invitada es Karen Rivera, Tania Rivera. Presenta acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, me da mucho gusto estar aquí en Coffee Break. Y sí, con un tema que se antoja dulce y al mismo tiempo agridulce. Pero vamos a comenzar. Presento a una de nuestras invitadas, ella es Tania Rivera, ella es, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, realizó una maestría en soberanía alimentaria y es especialista en esta cuestión de gobierno y asuntos públicos y que tiene que ver con la salud alimentaria, sobre todo, y actualmente está haciendo su doctorado. Ella también realiza una investigación con los productores de la región mixteca de Oaxaca acerca de sus cosechas y sus distribuciones, la distribución de sus productos, de sus alimentos. Ella sabe perfectamente bien esta cuestión de la salud alimentaria y la cuestión que tiene que ver con la nutrición, sobre todo, cómo es que se nos ha vendido la idea de alimentos que probablemente son muy ricos en sabores, pero seguro son muy pobres de nutrientes. Así que ella es Tania. Bienvenida, Tania. Bienvenida, Tania, y pues yo tengo el placer Tania. de Hola, un gusto. Hola, muchas presentar gracias. también otro especialista, Víctor Sadia, quien es empresario. Víctor Sadia es empresario, autor, consultor, speaker, profesor, estudió la licenciatura en Economía en el ITAM y tiene también una maestría en Pensamiento Social Interdisciplinario por la Universidad de Nueva York. Actualmente su segunda maestría es sobre Medicina Regenerativa y cursa también un doctorado en Pensamiento Crítico en Suiza. Víctor, pues bienvenido también a esta conversación, vigente, oportuna, y esperemos que aporte mucho para quienes nos regalan el favor de su atención. Claro. Pues bienvenidos, pues Alberto. ¿Por qué Pues no das el banderazo? antes que nada, ¿por qué no empezamos por dar un contexto? Se han dado algunas reformas a la ley. Algunos les parecen muy drásticas, otros les parecen que bueno, son necesarias, pero ¿por qué no damos un contexto de qué era antes y qué es ahora de estas leyes que ya son una realidad? No sé quién de los dos, si Tania o Víctor nos puedan ayudar con ese contexto. A ver, Tania. Adelante, por favor. Las damas primero. Adelante, Víctor. Sí, actualmente ya se está dando todo un contexto en materia reglamentaria, en materia de restricciones sobre los alimentos. En mi parecer, bastante tarde, o aunque ya empieza a ser pertinente, tarde en el sentido de que tuvimos que ser 3 de cada 4 personas con problemas de obesidad, con problemas de sobrepeso, para que se empezaran a iniciar este tipo de reglamentaciones. En Oaxaca ahora es todo un dilema de si se permite o no el consumo en niños menores de edad para poder tener acceso a este tipo de alimentos. Sin embargo, en la Ciudad de México también empiezan estas restricciones con el octágono de alimentos, ¿no? Con el octágono de restricción en ciertos empacados que ahorita ya están en las tiendas de autoservicio y que la industria alimentaria está totalmente poniendo restricción. A pesar de que el reglamento nace en el 2010, me parece, apenas hasta el 21 de marzo se empieza a regenerar este tipo de reglamentaciones para que se pueda ya tener la exigencia de que tú como industria alimentaria puedas incidir y tener en tus alimentos que distribuyes la información nutrimental accesible y entendible para la gente, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora también está empezando a tener cierta restricción en la industria alimentaria de que, bueno,
tú me estás generando esto, pero también me estás generando menos costos, menos dinero, menos ingreso a mis empresas. Este contexto o este nuevo contexto debemos entenderlo en una vertiente o en un panorama muy claro. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de qué se tiene que restringir o no se tiene que restringir, hay dos vertientes, hay una dualidad de escenarios que debemos de visualizar. Por un lado está el consumo. En el consumo está tú como ciudadano, te preguntas de dónde proviene lo que consumes, qué contenido energético tiene, cómo es procesado. En México no se pregunta ese tipo de cosas, no existe esa responsabilidad de consumo cuando tú vas y compras los alimentos. En segundo lugar, está el otro escenario. Perfecto, ok, yo no me lo pregunto como ciudadano, yo como Estado, ¿qué estoy haciendo y qué te estoy ofreciendo, qué te estoy ofertando a ti, ciudadano, que vas y consumes? La oferta son totalmente alimentos procesados. ¿Por qué? Porque nuestra industria alimentaria actualmente es un espacio que es muy desatendido por la política gubernamental. Es decir, se atiende la producción y se atiende el consumo. Por un lado, yo te doy, campesino, tanto dinero para que tú puedas mejorar tus siembras, y por el otro lado yo te doy a ti, persona, ciudadana, dinero para que vayas y compres. Sin embargo, ¿qué pasa con la disponibilidad? Es el espacio más descuidado por el sector gubernamental. Existe la industria alimentaria y las tiendas minoristas, un vínculo inherente entre ellas dos, donde las tiendas minoristas son las que promueven qué es lo que comemos ahora, ofertan qué es lo que comemos ahora. Esta disponibilidad está totalmente direccionada y confeccionada por este tipo de empresas. ¿Cuál es un ejemplo de estas empresas? Chedraui, Walmart, Comercial Mexicana, Soriana. Este tipo de empresas que te dicen y que tienen alimentos altamente procesados, tienen una enajenación totalmente a la salud. Es una empresa que se caracteriza por rentabilidad, que se caracteriza por competitividad, pero no por pensar en la salud de los mexicanos. ¿Qué hace el gobierno para regular esta sintonía, para regular lo que ellos nos ofertan? Absolutamente nada, ¿no? Por ello es que, a pesar de que ahora nace esta idea de que a partir del 1 de octubre se tiene que tener en todos los alimentos altamente procesados ya un empaquetado octagonal, pues se vuelve insuficiente. ¿Por qué? Porque el escenario que tú estás ofertando como supermercado contra un escenario que ya se me disparó de obesidad, ya es muy poco para los problemas de salud y presupuestarios que ya está enfrentando la sociedad de México. Ok, perfecto. Efectivamente, pues ahora sí que la realidad en la que estamos viviendo, pues es complicada, ¿no? Porque una cosa es el mercado y otra cosa es la salud. Pero no sé si esta cuestión de cómo comemos y qué comemos tendría que venir desde casa, desde aprender qué es lo que debemos de consumir y cómo lo debemos de consumir. Víctor, ¿tú cómo ves precisamente todo este escenario con las prohibiciones, con los cambios de ley, y precisamente con los hábitos y costumbres que tenemos en México? Porque muchas veces decimos, el mexicano, la vitamina T es lo que manda, ¿no? Gracias a todos por la invitación y por esa buena introducción. También para contextualizarla, creo que no sobra decir que esta pandemia que estamos viviendo pues ha puesto en evidencia una pandemia más grande que hay detrás, que es la de enfermedades crónicas, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión. Todas estas enfermedades son las que nos ponen en riesgo ante el virus y son enfermedades que están muy directamente relacionadas al estilo de vida. Dentro de los pilares del estilo de vida tenemos temas de ejercicio o sedentarismo, estrés, sueño, relaciones interpersonales. Pero un pilar muy importante del estilo de vida es la alimentación. Y la verdad es que en las últimas décadas, tanto en México como a nivel global, pues ha habido una transición en la manera en la que comemos, precisamente hacia estos alimentos ultraprocesados, que son pues muy bajos en nutrientes, muy ricos en conservadores, muy ricos en azúcar. Y en ese sentido, creo que lo que más vale la pena anotar para contestar tu pregunta es que todo este contexto realmente pues como que nos ha ganado la velocidad. Y el desarrollo económico siempre ha sido la prioridad para poder expandir las ventas de estos productos. El sistema de producción, el sistema de distribución,
el sistema mismo de publicidad de estos alimentos ultraprocesados ya son herramientas y ya son estructuras muy sofisticadas por todo el mercado global. Y debo decir que a ellos, tanto a las empresas como a los gobiernos, siempre ha convenido el discurso de responsabilidad individual, que es precisamente ese. Tú como individuo, tú como consumidor, eres el responsable de saber qué comer, de elegir qué comer, y pues tú tienes que velar por tu propia salud. No estamos diciendo que esa responsabilidad individual no esté ahí, ahorita vamos a hablar de ella, pero no podemos hacer como si este discurso no deja de lado un discurso también importante, que es el del lado del productor, el del lado del regulador, de por qué estás poniendo productos de baja calidad y nada más poniendo un mensaje de pues sé balanceado o hace ejercicio o come bien. Sigue siendo un discurso que pues le pone la culpa al individuo y a las familias y pues desresponsabiliza a las fuerzas estructurales, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace esta ley muy bien es traer todos los actores, porque todos tenemos un juego que jugar en esta discusión y a final de cuentas tenemos muchas cosas que aprender para formarnos nuestro propio criterio desde todas las estructuras que lo queramos ver. Porque esto es un tema ético, es un tema político, es un tema económico, es un tema social, tiene todas las vertientes y tanto las empresas como los gobiernos, como las universidades, como nosotros como padres de familia, tenemos un papel que jugar en esta discusión. Ok. Qué interesante. Retomando un poco lo que decía Alberto hace un momento en torno a la cultura alimentaria, es decir, la frase típica que tú conoces muy bien, Víctor, esta de algo nos vamos a morir, y esta cuestión de copiar patrones familiares, patrones de amigos, es decir, consumir lo mismo que se consume en el hogar o que se consume con los amigos, de alguna manera afecta también esta cuestión, esta educación alimentaria. Háblenos un poco al respecto del tema. Efectivamente, yo siempre hablo y gracias por tu pregunta, yo siempre hablo de estos hábitos que tenemos para cualquier cosa, como una formación desde que somos pequeños, ¿no? Y el aire que respiramos, las palabras que escuchamos, las personas con las que nos relacionamos realmente son las que crean nuestros hábitos, nuestra forma de pensar y de ser. Cuando hablamos de algo nos vamos a morir, cuento una anécdota, ¿no? Que es, yo una vez fui a un Oxxo, estoy comprando una Coca-Cola, la persona de enfrente está comprando una Coca-Cola mucho más grande que yo, y le hacemos un comentario en broma, oiga, pero es que esas tienen muchas calorías para usted. Y la persona nos responde, sí, pero de algo nos vamos a morir, ¿no? Y esa frase es algo muy característico de nuestra población, porque tenemos de esa manera de pensar que se ha vuelto también un poco un juego, un poco parte de nuestra identidad, un poco parte de, pues precisamente, claro que de algo nos vamos a morir y tenemos casi justificado el hecho de que, pues, ¿por qué no le ayudamos un poquito más a eso? Sin juzgar, porque a final de cuentas estamos hablando de una identidad. Son cosas que vale la pena reflexionar porque nosotros crecemos con ciertos patrones que imitamos y que pensamos que esa es nuestra realidad. Pero cuando te das cuenta que la pandemia de enfermedades crónicas ha crecido tanto en los últimos años, te das cuenta que también esa misma cultura pues no está teniendo los hábitos más saludables y por eso vale la pena cuestionar cuáles son esos patrones inconscientes o subconscientes con los que vivimos que guían nuestros comportamientos. Claro. Oigan, antes de hablar precisamente de los patrones, yo sí quisiera que supiéramos precisamente qué tan rico es México, porque, por ejemplo, Oaxaca es de los lugares más con una gran megadiversidad en cuanto a alimentos y en cuanto a productos naturales. Sin embargo, toda esta dinámica de consumo les ha cambiado la manera de alimentarse y de comer. Ahora sí que es más fácil que llegue todas estas marcas de productos chatarra a las comunidades indígenas antes que llegue la electricidad, por ejemplo, y lo estamos viendo ahorita, ¿no? O que llegue la cervecería X, a que llegue la educación o la salud. O sea que realmente no es porque no tengamos los requisitos, los alimentos o los productos en las regiones, sino porque se nos ha cambiado la manera de alimentarnos, ¿no? A ver, Tania, tú que estás muy metida en Oaxaca, ¿cómo has visto esto? Mira, hay un conglomerado muy fuerte. ¿Por qué el tardío? O sea, cuando dicen, ¿por qué no se preocupan por la educación? ¿Por qué no se preocupan por otro tipo de sectores en nuestra región? Es importante, pero no dejemos de lado que la política pública tiene muy diversificados los sectores en los que se ocupa. Y si bien ahorita puntualmente está viendo este sector de alimentario, no hay que desvalorizarlo por el alcance que
que no tienen otros sectores. Eso es muy importante, ¿no? Centrarnos en el alcance propio del sector, porque entonces sesgamos un poco hacia dónde está trabajando la política gubernamental. El patrón de cambio de alimentos que hemos tenido, si bien desde la década, a lo mejor de 1990 para acá, ha sido trascendental. O sea, la disminución de consumo de frutas y hortalizas ha disminuido indiscutiblemente, ¿no? Pero ¿qué pasa? En estos sectores, en estos lugares, efectivamente, ¿por qué no llegan otras cosas y llegan este tipo de productos? El conglomerado industrial que está detrás está totalmente desregulado, es decir, en promoción, o sea, promocionalmente, en los carteles que ven en la calle, en comerciales, a mí me parece totalmente delicado la capacidad de poder insertarse en los mensajes televisivos que muestran a las personas y sobre todo en creación de unidades. Entonces, hay muchos sectores muy, muy pobres, pero si ese sector pobre, tú te acercas a una región que es como la parte central del estado o del lugar, vas a ver una tienda minorista o una tienda de autoservicio. Así es. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Pues pueden filtrarse en cualquier lugar por esta desregulación que hay. Naturalmente, si nosotros analizamos esto, está dirigiendo un consumo que si bien me parece totalmente importante, como lo comentaba Víctor, es un consumo responsable que ahora es lo que ya se está pidiendo en los sistemas agroalimentarios, que el ciudadano sea parte de la cadena, que sea una parte activa, que consuma local, que consuma más sano, que piense en lo que está consumiendo. Pero si bien ahora se ha filtrado todo este tipo de consumo para estos jóvenes, para estos niños de estas regiones, algo muy interesante que yo he escuchado en ellos es, bueno, pero incluso puede ser más barato comprarme unas papas o comprarme unas galletas que comprarme algo más sano, ¿no? Cuando tú ves esta expansión o estas unidades establecidas a lo largo de la República Mexicana, te das cuenta que si bien el sistema de abastecimiento moderno, estamos hablando de mínimo que en la zona metropolitana o aquí en la Ciudad de México es más de 450 tiendas minoristas, al menos hasta el segundo trimestre del 2019, en comparación de un conteo mínimo de 329 mercados públicos. ¿Y qué pasa? Cuando Oaxaca quiere distribuir su producto, su alimento local, sano, sus frutas, sus hortalizas, no llegan ni hasta el sector de la distribución. Y si llega al sector de la distribución, hasta el proceso de la distribución, quien se lo va a distribuir o va a lograr distribuirlo, por muy grande que sea el productor de Oaxaca, va a ser la tienda minorista. Porque a través de la central de abasto. Entonces, este recorrido corta los circuitos de los productos sanos, de los productos locales, de los productos que podríamos comer en mayor medida dentro de esta industria de productos. Claro. A ver, Víctor, te acabas de decir unas cosas muy interesantes y vamos a jugar al abogado del diablo. Hay que regularizar entonces la publicidad, hay que cortar esa libertad de mercado, hay que cortar esa democracia en la que vivimos, en donde yo puedo ofertar lo que yo quiera si tengo el dinero para poner un spot en televisión. Y precisamente también metió el tema de la distribución. O sea, efectivamente, Walmart, como compra a grandes cantidades, puede ofrecer a precios muy cortos que la tiendita de la esquina no lo puede hacer, ¿no? Entonces ahí es otro tema de competencia, ¿no? De libertades también. Exactamente, de libertades. Entonces, habría que primero que nada limitar la comercialización, la publicidad. Ahí está la pregunta. La pregunta muy buena. La pregunta es muy buena y es tan buena porque precisamente nunca existe una respuesta de sí o no o de blanco y negro. Para mí, en este sentido, creo que es importante nunca caer en reduccionismos porque siempre vamos a poder encontrar muchos responsables y con la regulación siempre normalmente vemos que llega muy tarde porque el mundo avanza muy rápido y el desarrollo económico siempre es pues no voy a decir prioritario, pero todos estamos buscando también comprar más barato, el productor está tratando de vender más. Entonces, todas estas estructuras que además no hemos hablado del tema ambiental, que también tiene un efecto importante, realmente es una telaraña
completamente interconectada. Entonces, en temas de publicidad, pues siempre está el argumento de la libertad de expresión, de la libertad de las empresas y de la libertad de las personas por escoger, por precisamente el tema. Nos recuerda un poquito el debate que sigue habiendo al respecto del tabaco, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que haya evidencia contundente de lo malo y negativo que es para nuestra salud el consumo del tabaco, pues sigue siendo una libertad que se permite, ¿no? Se le van poniendo restricciones con los años, pero sigue siendo un tema tanto de política pública como de ética, como de consumo y desarrollo económico. En cuanto al poder monopólico de las empresas, pues es lo mismo. ¿Cuánto puedes limitar su poder y su libertad de hacer las cosas como entes protegidos por la ley? Y al mismo tiempo, pues quieres que no tengan externalidades positivas, ya sea por sus formas de producir o de vender. Entonces, a mí lo que me llama la atención de estas discusiones es precisamente que nunca vamos a encontrar una respuesta de sí o no. Y lo más importante son estos debates, porque nos permiten pensar la profundidad de estas cosas y nos permiten precisamente, pues sí, tomar decisiones que a final de cuentas, pues cada quien va a poder escoger el análisis que más le haga sentido. Claro, ahorita regresamos a ese tema de ambientalista porque, híjole, claro. Vas, Vic. Pero bueno, es que el tema se antoja desde luego múltiple en cuanto a cadenas de distribución, de producción, de libertad de expresión, pero no sé si Víctor tenga algunos números de cuánto le cuesta al país en términos de salud, en términos de economía, en términos de alimentación, porque hay que solventar esta situación, este caos alimentario, que desde luego incluso se constituye en una situación de seguridad nacional y seguridad sanitaria. Hoy en día enfrentamos esta pandemia, se ha argumentado que el impacto también tiene que ver con este perfil sanitario, alimentario de la población mexicana, pero en términos de números, sin reducirlo a ello, y tomando en cuenta todo el respeto que merece la vida humana, la vida de los mexicanos, ¿cuánto le cuesta al país una situación como esta? Gracias por tu pregunta. Realmente también, como dices, hay muchos números que nos van a hablar de varias estadísticas. A mí me gusta decir uno muy importante, que es que las enfermedades crónicas en México, que es este cúmulo de enfermedades principalmente que duran toda la vida, ¿no? Como la diabetes y cosas así, representa pérdidas en productividad que representan alrededor del 5.3% del Producto Interno Bruto, que prácticamente es lo que estamos invirtiendo en salud. ¿Y por qué perdimos tanta productividad? Porque las enfermedades crónicas nos cortan la esperanza de vida, nos cortan la calidad de vida y por lo tanto tenemos que consumir más medicamentos y depender de sistemas de salud, nos hacen gastar más en salud y pues obviamente pues trabajar menos por estas razones. Entonces, realmente aquí hay una dicotomía, como dices, que también ya hablas de seguridad, ya hablas de sustentabilidad, ¿no? Porque lo que por un lado pensábamos que era desarrollo económico, lo pagas con salud, pues después vas a tener que usar el dinero con el que creciste para pagar estos problemas de salud. Entonces, lo interesante, y creo que eso también está empezando a ayudar a los países a entender que no es un tema de moralidad, de si cuidas o no a tu población, de si permites la libertad de expresión o no, ese tipo de cosas. Ya también es un tema presupuestario y cuando te empieza a doler en el bolsillo es cuando los países empiezan a decir, ok, debemos de pensar en prevención, debemos de pensar en sustentabilidad, porque ya también es un tema de que el sistema de salud se vuelve insostenible porque ya no hay dinero. Y estamos ahorita realmente pensando a esos niveles aquí en México. Les pregunto a los dos, Tania y Víctor, o sea, realmente el gobierno mexicano, el Estado mexicano, ya cayó en cuenta que le sale mejor la prevención que el gastar en los enfermos, en darles insulina o no, a los de diabetes, o sea, ¿ya estamos a esos niveles? Yo pensaría, perdón que me meta, yo pensaría que siempre hemos sabido que la prevención es mucho mejor. El problema es los escenarios de tiempo, ¿sabes? Con los gobiernos que piensan en el corto plazo, siempre están pensando en, bueno, pues ahorita es cuando podría aumentar la economía y me llevo ese premio por vender más o cualquier cosa que a largo plazo se van a ver los resultados. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que si bien sabemos hacia dónde ir, también tenemos que considerar el tema político, tenemos que considerar el tema de, pues, tengo que cuidar mi chamba, etcétera. Y esto aplica para el que toma la decisión pública, el legislador, el que hace la coacción de las leyes, así como las personas en las empresas. Todos estamos pensando en corto plazo y eso es lo que nos ha llevado a estos problemas. Sí, nos movemos en un programa sexenal. ¿Cómo ves tú, Tania? ¿Cómo lo ves desde la academia? Sí, mira, yo creo que es cierto. Tiene mucha razón cuando dice que el gobierno mexicano es muy inteligente y siempre lo ha sabido.
Ha sabido que prevenir es mucho mejor que ya atender el problema como tal. Sin embargo, creo que México no estuvo siempre tan consciente de qué tan caro le iba a salir el problema de la obesidad y qué tan caro le iban a salir todos estos problemas crónicos y qué tan caro empieza a ver todo este escenario. O sea, esta parte de evolución, de reestructuración de los sistemas alimentarios, de los sistemas de consumo, de los sistemas de acceso, está totalmente lenta a las transformaciones de desarrollo económico que van creciendo o que van afectando, que van permeando día con día a México. El ir detrás siempre, pero no detrás hacia un paso, es muy detrás de los cambios económicos, ambientales, de consumo, de explotación de los recursos naturales, de segregación de pequeños productores, de segregación de pequeños distribuidores, es muy amplio. Las cifras son muy altas. Estamos en el 2020. En el 2000 apenas empezábamos, 2008, ¿no? También con la recesión y con este problema de seguridad alimentaria que tuvo el país y esta gran crisis económica, daba pautas para que México pudiera tomar decisiones a corto plazo, pero con importantes cambios. ¿Qué es lo que ha pasado en su política pública? México, al menos desde la década de 1980, ha impulsado una política pública donde sigue incrustando metas, nuevos objetivos ambientales, nuevos objetivos de comercio, nuevos objetivos de distribución, pero ¿qué pasa con el mismo bosquejo de política pública? Es decir, que el Estado agregue y agregue y agregue nuevas intenciones, pero no reestructura la política y entonces los efectos siguen siendo los mismos, muy superficiales. Eso, si tú lo adhieres a una evolución del sistema de consumo, el sistema de comercialización y el sistema de distribución, pues naturalmente ahorita ya no concuerdan las políticas públicas y están siendo pues en un contexto muy asistencial. Si bien hay alguna política a largo plazo, 6, 8 años, una a mediano plazo, 4, 5 años y una a corto plazo que es de 8 a 12 meses, en realidad la mayoría de políticas que han tomado a largo plazo no se han sentado a reestructurar y a ver, bueno, ¿cuánto nos está funcionando esta política que implementamos desde el 2000 o 1990 por ir muy poquito para atrás? Ahorita, no. La política que impulsó es aventar un programa de 8 a 12 meses, corto, sin reestructurar todo el contexto económico que ya transformó el sistema de consumo y el sistema de distribución. Y sobre todo, esto es como también poniéndole parchecitos a, bueno, vamos a hacer más deporte, bueno, hay que consumir más frutas y hortalizas, bueno, hay que mandar programas donde las madres se informen más de una buena alimentación. Sí, pero espérame, esto lo tienes que compaginar, porque está totalmente, yo creo que es uno de los sectores actualmente de política pública donde más rezagado está con las transformaciones que han surgido propiamente en el sector alimentario. Es decir, más estrategia que política propiamente. Totalmente, totalmente. Algo que me llama mucho la atención de lo que comentas, Tania, es esta cuestión de la falta de apoyo, por ejemplo, a los pequeños agricultores. Y es un tema que tenemos que abordar y que tiene que ver también con la nutrición y es el campo. Cómo se ha abandonado, por ejemplo, a los productores mexicanos. México también es rico en hortalizas, ya lo comentabas, es rico en una producción de frutas también, pero ¿de qué manera se ha dejado de lado a esto? Y de alguna manera el campo, la producción nacional, compite con la producción transnacional y con estos productos que nos venden y que vemos cotidianamente en cualquier campaña publicitaria. Sí, el sector del campo... creo que no es nada que algo que no sepamos, que el sector del campo es un sector muy descuidado, pero ojo cuando decimos descuidamos el campo, porque el campo, si ustedes ven a nivel federal, los programas que están atendiendo al campo, yo creo que suman 33 programas de atención propiamente al campo, unos 6, 7 en materia de distribución a nivel federal. ¿Qué quiere decir esto? El pequeño productor
El problema no es cuántas veces tú lo apoyes. O sea, regreso un poco a estas transformaciones que está enfrentando el productor y tú le estás dando un apoyo o una transición o una regresión de política o de programa que tú me aplicabas en 1980. El problema de cuando tú ahorita le estás dando algo al productor es que la mayoría de sus necesidades están totalmente carentes, que de cada 10 pesos de inversión que tú le das al productor, 8 las está ocupando para necesidades básicas, necesidades de agua, luz, alimento, y esos 2 pesos de cada 10 pesos los está ocupando para invertir en la producción, es decir, en materia de competitividad. ¿Eso qué les quiere decir? Esos números que les dice, bueno, que en materia de competitividad los productores hay un gran rezago, naturalmente. Ahora, si bien el productor, la mayoría de los productores ahorita se enfrentan con una producción muy poderosa, o no poderosa, con centros de distribución muy poderosos de las grandes transnacionales, para ellos es un honor venderle a la transnacional, porque es la forma de distribuirles. Eso me parece a veces como contradictorio. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de que distribuyan su producto. Una tienda de autoservicio, como tal, no compite con los centros de distribución hortofrutícolas. Compiten sus centros de distribución, sus sedes. ¿Eso qué quiere decir? Que estos sedes son los que le compran a los pequeños productores, porque como tal no tienen inserción en la siembra total de la República Mexicana. Esta producción que le compran a ellos, se los compran a un precio muy, muy bajo, con toda una serie de reglamentaciones que impone la propia tienda. ¿Por qué es importante que si nosotros estamos trabajando en la competitividad de los productores, entienda la política pública que tiene que trabajar en la competitividad de sus distribuidores? No importa, aunque tú le des 1,000 pesos al productor para que su siembra salga muy benéfica, de nada va a servir si el siguiente eslabón está totalmente controlado por una transnacional. Claro. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que ellos sacan la distribución, sacan la producción, vienen los centros de distribución y lo compran. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ellos nos distribuyen estas frutas, pero en su modalidad de competitividad y de rentabilidad para la tienda, no para el sistema agro, no para el pequeño productor. Y va a hacer que muchos productores pues sigan desapareciendo o sigan centrándose en esta área de autosuficiencia alimentaria, que es la mayoría de productores, lo que ahorita ya están haciendo. Tenemos una pregunta del auditorio. José Luis Ramos pregunta: prohibir alimentos chatarra me parece una medida un tanto sensacionalista, incluso un cálculo político para hacer parecer que se hacen cosas en materia de salud alimenticia, pero deja de lado la tarea más difícil, que es diseñar, implementar e invertir en políticas de prevención y educación de largo plazo, transeccionales, que involucren a ciudadanos, la industria alimentaria, instituciones de educación, ONGs y medios de comunicación. No sé, ¿quién podría dar algún? Víctor, ¿empezamos ahora? Ajá. Gracias por ese comentario. Definitivamente la prohibición puede tener esa idea de pues una idea política, una idea mediática, que sin embargo, si se mantiene nada más en una discusión de si prohibir o no prohibir, pues vamos a perder esta buena oportunidad y ventana oportunidad para ampliar la discusión a todas las esferas y que todos se sumen al ruedo. En sí mismo es una discusión muy interesante si prohibir o no prohibir, ahorita seguro regresaremos, pero vale la pena anotar esa segunda parte de tu comentario, y eso es algo que yo sí he aplaudido del gobierno actual, que de cierta manera, también por razones políticas, porque ha habido una transición en los últimos años en los que pues es fácil echar la culpa a los gobiernos anteriores, pero también están dando la cara y decir: sí tenemos este problema de obesidad, sí tenemos estos problemas de salud y de nutrición, sí tenemos estos conflictos de interés, sí sabemos que hay poderes fácticos detrás de las estructuras que toman las decisiones, porque las empresas, o sea, uno puede tener la mejor intención en la política, pero sabemos que pues también el dinero tiene mucho que ver con esas decisiones. Entonces es muy interesante cómo estas cosas cada vez se hablan más en la esfera pública, mediática y del gobierno. Y lo que yo sí aplaudo en ese sentido es que, si bien ya nos están abriendo esto a discutir, el gobierno se está sentando a discutir, ha habido algunas iniciativas para pensar de esto desde una manera intersectorial, como tú mencionas, que es precisamente el gobierno dice: vamos a meter a la Secretaría de Salud y a la de Educación y a la de Agricultura y la de Bienestar y la de Medio Ambiente y la de Economía, así como otros organismos como el CONACYT o la Profeco, porque todos tenemos que estar en el mismo canal y todos vamos a tener que tomar decisiones muy duras
para cambiar una inercia que lleva décadas y atrevernos a algo desconocido, donde queremos realmente esta multidimensionalidad, al mismo tiempo que articular todas estas piecitas, ¿no? Y bueno, ya sabemos los conflictos inherentes a eso. Entonces, esta es una oportunidad muy buena y creo que es generación de los jóvenes que crecen con este contexto, y por ahí Beto ya decía, ¿no? Que los jóvenes de Oaxaca también, está bien que les prohíban los alimentos chatarra, pero que les ayuden con temas de ejercicio, que les ayuden con otras posibilidades. Esa es una manera de pensar que es la que queremos, que es pensar integralmente de estos problemas y no acostumbramos nada más a levantar una pancarta como si una empresa o un gobernante es el que nos puso donde estamos. Claro, es que los problemas son multifactoriales y así se tienen que resolver desde muchos frentes. Tú, Tania, ¿quieres agregar algo al respecto de este comentario que nos hace José Luis Ramos, que ya nos leía Víctor? Me parece pertinente, totalmente pertinente que empiecen estas iniciativas. Yo también las aplaudiría, insisto, creo que sí se tiene que prevenir, pero ya en la medida en cómo México ahorita está colocado en estos problemas de salud, creo que sí tiene que tomar unas medidas un poco más tajantes y decisivas. Entonces, en este sentido, se está dando cuenta o está empezando a considerar lo que todo el tiempo se empezaba a comentar del sistema de salud, del sistema alimentario. Es que necesita integración, es que en esencia tiene una multidimensionalidad de problemas políticos, económicos, sociales y ambientales que tienen que empezar a considerar las diferentes secretarías involucradas. Ahora, aquí inicia ya un siguiente problema: ¿cómo vamos a integrar todas esas secretarías? Que aparentemente se dice fácil, un programa integrado, que es muy diferente a un programa integral, un programa integrado, una política integrada que considere estos factores. Y es que cómo vas a poder estructurar o empezar a compaginar secretarías que no se han sentado en la mesa a dialogar de un mismo tema, del mismo tema, a pesar de que trabajen las mismas líneas de los sectores agroalimentarios. Que tienen una burocracia encima terrible. Totalmente, totalmente. Y aquí enfrentas una serie de problemas políticos, estructurales, organizacionales, que son bastante difíciles y que México tiene que empezar a considerar que este trabajo de integración con problemas tan complejos y multidimensionales, como bien lo aterrizó Víctor, ese es un problema también que va a pasar a una segunda etapa, y es cómo uno estructuras que siempre han trabajado separadas, cómo uno actores que nunca se han coordinado. ¿Se va a poder lograr o solo vamos a lograr la integración en el diseño, pero en la implementación se nos va a desviar un poquito y vamos a volver a llegar a pocos resultados? Entonces, este es un gran reto, que es ahora el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, tiene que empezar a considerar cuándo empiece a tratar este tema de salud alimentaria. Uy. Complejo el asunto. ¿Quién gobierna aquí en las empresas al gobierno? Eso es interesante. Pero bueno, yo quiero retomar, por ejemplo, un reportaje que hizo la BBC al respecto del consumo de azúcar en México, que es como la principal, digamos, no sé si sea correcto, pero voy a utilizar la palabra, la principal droga que se consume, por ejemplo, en México, es la coca. La coca. Un reportaje a partir de un estudio de médico que tiene que ver con la cuestión de los dientes. Van una comunidad de médicos, un grupo de médicos a una comunidad lejana a revisar los dientes de comunidades pobres, y resulta que los dientes están en muy mal estado por el consumo de azúcar. Y bueno, pues en promedio dicen que entre 1.5 y 3 litros consumen diario gran parte de los habitantes del país este tipo de refrescos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué consumimos azúcar? ¿O a qué se debe este consumo tan desbordado de azúcar, que es uno de los principales causantes de las problemáticas que ahora enfrentamos, por ejemplo? Gracias por esa pregunta. El azúcar, realmente yo le llamo, es casi como un arma secreta. Ha sido la fórmula que han utilizado la industria alimentaria, que se lo ponen en prácticamente todo. Hasta en los alimentos salados también te encuentras azúcar, en la sopa de pollo y
y en aderezos y cosas así, te encuentras azúcar, porque el azúcar de cierta manera te genera una dependencia química, una dependencia fisiológica de ella, es como cualquier otra droga que te genere esos efectos. Eso por un lado. Por otro lado, pues es barata. Por otro lado, pues hace que todo sepa rico. Y entonces, pues obviamente, pues muchas de las elecciones alimentarias las hacemos por ahí. Entonces, esa droga que tú llamas, lo único que yo tendría mucho cuidado en no hacer, y no lo hiciste tú, pero muchas veces pensamos en que las familias que consumen de 1.5 litros a 3 litros de refrescos al día, por ejemplo, pues realmente eso es una responsabilidad estructural, ¿no? Y no de esas personas que hacen malas elecciones, porque muchas veces no saben, muchas veces no tienen al alcance otras cosas, y muchas veces simplemente... bajo las condiciones precarias en las que muchas sociedades y comunidades en México viven, pues a veces es la única opción. Entonces, para mí el azúcar es un tema que cada vez va a cobrar más relevancia, es precisamente el punto de esta discusión, y afortunadamente cada vez hay más noción de las implicaciones que esto tiene. El azúcar y la harina, ¿no? También incluso, que ahí va pegado, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Tania. No. Yo quisiera platicar con ustedes precisamente esta parte de lo que ya mencionaban, que son los recursos naturales. Precisamente lo que se produce en el campo. Hay ya muchas empresas metidas en el campo y sobre todo metidas no solo en la cuestión de la tierra, que están cambiando el uso de la tierra para producir otras cosas. Hay una guerra por el agua. Hay una gran pugna con las comunidades indígenas precisamente por este líquido para producir otras cosas, pero también hay lugares como Michoacán en donde la deforestación está terrible para introducir aguacate, ¿no? Entonces, el problema, como bien decían, es multisectorial, multifactorial. ¿Cómo meterle mano a todas esas cosas? ¿Cómo regular el uso del agua? ¿Cómo regular? Bueno, ya se medio reguló un poco la cuestión del maíz, la introducción del maíz transgénico, pero ¿cómo también regular esta parte de qué vamos a producir en el campo mexicano sin afectar el medio ambiente? A ver. No se peleen. A ver, Tania. ¿Qué vamos a producir en el campo sin afectar el medio ambiente? Yo creo que el problema ambiental, la sustentabilidad, creo que tiene que ser el pilar ya en cualquier propuesta que implemente el gobierno. Para mí siempre me ha parecido siempre una buena alternativa a los mercados de productos orgánicos, de productos que promuevan el no afectar el medio ambiente, ¿no? Y creo que en México hay muy pocos, me parece que aproximadamente hay 12 mercados de esta índole que se tendría que promover de esta manera para poder tener siembras mucho más limpias y mucho más cuidadas con el medio ambiente. No quisiera como reiterar esta parte de las empresas, nuevamente las empresas transnacionales, pero tienen una gran injerencia en esta explotación del suelo, en esta explotación de recursos naturales, y la regulación en este tipo de sectores es totalmente obsoleta, y si no es que hay de por medio mucha mano ahí que detiene toda esta parte, pero creo que la alternativa es justo promover estos mercados orgánicos que puedan entender que ya es un nuevo orden de consumo, que ya pueden visualizarse como un nuevo orden de cadenas, de circuito corto, de proteger el medio ambiente. Ahora, si nosotros hablamos en términos de sustentabilidad, no hay ningún proyecto a largo plazo de sustentabilidad. Exacto. Y si nosotros hablamos de soberanía alimentaria, ni nos metemos por ese ambiente tampoco, porque no tenemos ninguna propuesta, me gustaría ver una propuesta ahorita que se está empezando a trabajar
en una propuesta de medio ambiente, no hay propuesta de sustentabilidad. Y en ese ramo tendría que entrar ya estos procesos de regulación y de transformación de recursos naturales, pero no lo hay. La propuesta creo que la está pensando, la está cocinando el gobierno de la Ciudad de México, por eso todavía no nos la enseña. A mí me gustaría retomar, no sé, Víctor, si tengas algo que agregar. Algo muy breve, en este discurso del medio ambiente, para nada más ver qué tipo de cosas están aquí, obviamente tiene que ver con temas desde la producción, industrialización de toda la parte de agricultura, el tema del transporte de la comida y de la cadena de suministro, todo el tema de fertilizantes y plaguicidas, el tema de los desechos, el tema, pues como decía Tania, de los recursos. Y por eso creo que vale la pena también pensar en términos, y esto es un tema muy interesante, el tema de la ecología política como un marco teórico, pensar más en términos de patrimonio biocultural que de explotación de recursos, que es algo que ha tenido mucho en la psique colectiva por muchos años, y ver cuáles son los principios de pasar de una agroindustria a una agroecología, precisamente que influya en todos los demás aspectos de lo humano y de la realidad, digamos, global que vivimos hoy en día. Entonces, otra vez es, ¿cuáles son los marcos de pensamiento que vamos a querer introducir para que las cosas de medio ambiente no se resuelvan con parches, sino ir reintroduciéndolos a la discusión estructural que estamos teniendo? Y es un reto muy interesante, pero nada más para dar esta señal para mí es de optimismo y de esperanza, es que está bien que estemos hablando de esto en estos momentos, si bien va a ser un avance lento por la misma naturaleza de la coyuntura en la que estamos, la dirección es más importante que la velocidad en estos momentos, donde hay tanto en juego y donde realmente en las soluciones de corto plazo simplemente nos van a ir metiendo más en el hoyo. Entonces es cuestión de ir concientizando para que todos también pues repensemos las expectativas temporales. Creo que va a ser muy importante para que podamos sentir que aunque avanzamos poquito, es mejor avanzar hacia esa dirección. Claro, los cambios no se hacen del día a la noche, ¿no? De un día a otro. Decir, los marcos de pensamiento que ya señalas, y me gustaría también traer al tema de discusión el otro extremo, que es el del ciudadano, el que finalmente realiza, informado o no, las decisiones alimentarias inmediatas, sea a partir de buena información, de mala información, de educación formal o informal. En México hemos estado muy educados en torno a las fluctuaciones e intereses del mercado, que sin afán de satanizar, por otro lado, ha ocupado toda esta psique social, esta perspectiva bio-psicoeconómica del ser humano, de los mexicanos, y concretamente me gustaría abordar el tema de la educación tanto formal como informal, sobre todo, la oportunidad, la pertinencia que habría en encontrar vías para integrar esto a las currículas educativas y asumir así una responsabilidad ciudadana, no solo en términos alimentarios, sino también educativos, de salud. ¿Qué perspectiva ustedes verían en eso? ¿Cómo integrar los retos alimentarios a la currícula educativa? Una asignatura. Yo lo aplaudo, definitivamente es algo que, como decía Tania, o sea, a veces no creíamos que íbamos a tener tantas consecuencias de salud y económicas y políticas por un tema de educación. Entonces, por un tema de alimentación. Entonces, meter eso en la currícula educativa es indispensable. Tenemos que cuidar mucho esos currículums porque, como sabemos, también van a estar influenciados por fuerzas y poderes fácticos que tendrán ganas de jalar de un lado hacia otro. Lo más importante para mí, es difícil de hacerlo, pero es generar criterio dentro de la población y sobre todo de los niños, ¿no? Enseñarles a preguntar en vez de darles respuestas. Y yo creo que esto va no solamente dentro del marco de qué van a elegir comer en el transcurso de su vida, sino también en el tema del autocuidado y en el tema de los niños de verse responsables de su propia salud. Ni tu médico, ni tu maestro, ni tu papá, ni tu abogado, ni tu gobierno son los últimos responsables de tu salud, sino tú mismo. Y que crezcan con esta idea va a ser muy valioso porque hay muchas cosas que nosotros podemos cuidarnos de nuestra salud y nuestro bienestar, vivir con este estilo de vida integral desde etapas tempranas, pues prácticamente previene las enfermedades crónicas que cada vez dan a edades más tempranas y tiene que ver con temas de justicia social, tiene que ver con temas de igualdad, tiene que ver con temas de empoderamiento y para mí que es fundamental y creo que es una buena piedra para poner y pisar fuerte, aunque pues es un largo viaje.
un viaje hacia los alimentos sanos, hacia una perspectiva de país más sustentable. Tania, ¿algo que agregar? Sí, totalmente, estoy de acuerdo con Víctor, pero estamos iniciando. Creo que esta es la coyuntura, creo que a partir de esto puede crearse ya un marco político más resonante que puede impregnar con mayores iniciativas dentro de la responsabilidad de consumo, de cultura, que aunque tiene toda la razón, es algo que avanza muy lento, pero también es avanzar a la segura con las siguientes generaciones. En ese sentido, los chicos ahora creo que tienen ciertos medios o tienen acceso a diferentes formas de visualizar y de empezar a concientizar qué es lo que mejor o más saludable es para su cuerpo. Los desayunos escolares, el tipo de tienditas que tienen dentro de las escuelas también es una opción. Uh-huh. Las asignaturas, creo que esa es una buena iniciativa. ¿Por qué? Porque iniciar con esta vía es empezar a considerar o a darle las herramientas, porque si bien yo puedo ahorita decir, oye, sí, claro, el gobierno tiene que dar todo, pero tú también, ciudadano, tienes que ser responsable, sí, pero vamos, creo que desde pequeños también tenemos que empezar a darle las herramientas para que ellos puedan tomar una decisión a futuro, para que puedan tomar la mejor decisión de qué elegir y qué no elegir, qué consumir y qué no consumir, o de qué manera cuidarse. En ese sentido, las asignaturas, las materias, los cursos, las pláticas que van y se pueden llevar a la escuela, es una buena opción para que ellos empiecen a educar este proceso de consumo en su vida, ¿no? Y aplicarlo sobre todo, porque no solamente tú lo puedes aplicar, lo llevas a casa, lo llevas a los familiares, lo llevas a los amigos, lo llevas a la gente que te rodea. Claro, sin duda. Karen, se nos fue un momento, ya está de regreso. Ya regresó. Adelante, Karen. Ya se nos está acabando el programa, en realidad creo que se nos fue un poco rápido, pero sí me gustaría decirles o pedirles que nos hagan alguna reflexión un poco para cerrar esta cuestión sobre cómo tomar una conciencia real en torno a nuestra salud alimentaria, cómo generar esta cultura de salud alimentaria y sobre todo también la importancia que tiene la sociedad civil en este tema. A ver, Víctor. Gracias por esa pregunta. Para mí, precisamente, me gusta la palabra que escogiste, que es conciencia. La conciencia está formada de un modo interrogante, de siempre buscar aprender, de ser curiosos. Y yo creo que el tema alimentario tiene que ver con tantas cosas y hay tantos mensajes y tantos estudios científicos y tantas empresas y tantos anuncios de televisión y tantas cosas que tienen que ver con la alimentación que puede ser abrumante. Y por lo mismo, pues lo que se invita aquí es a seguir preguntando estas cosas, a observarnos en casa, cómo comemos, por qué comemos como comemos, qué hay a nuestro alrededor, qué nos faltaría. Todos tenemos ese papel muy importante. Y la conversación de hoy me gustó mucho porque hablamos de esta complejidad y no quisimos alejarnos de ella porque nos asusta, ¿no? Pensar en estas cosas de manera tan, digamos, compleja, complicada, interconectada, pues nos puede intimidar. Y hoy decidimos ir hacia eso. Entonces, mi comentario de cierre es siempre pensar en la imaginación, en los sueños, en la belleza. Estamos en un mundo, en un viaje todos juntos y ahorita hay tanta negatividad y tanta crisis y tantos problemas que también depende mucho de nosotros la actitud y la forma en la que queremos aprender de esta situación. Entonces creo que juntos podemos lograr muchas cosas y creo que cada vez más hay más personas y más movimientos, organizaciones que estamos caminando hacia la misma dirección. Entonces todos tenemos un papel y bueno, pues sigamos adelante. Así es, poco a poco hay que ir impulsando todos estos cambios, ¿no? Tania, un comentario al respecto, un comentario final, por favor. Pues sí, al final de todo este cuento, las personas son quienes toman la última elección. Creo que es importante que siempre nos preguntemos cuando compramos
cuando consumimos, cuando vamos a la tienda, esto qué tanto nos va a ayudar, qué tanto nos va a perjudicar, qué tanto nos va a dar energía, preguntarnos de una manera como muy superficial qué tanto puede ser benéfico para mi salud o qué tanto no. Y la segunda cuestión es que es una conciencia, sí, elección, que nosotros tenemos, a pesar de toda esta industria, a pesar de toda la oferta tan rica en azúcar, nosotros tenemos la decisión de comprar un producto procesado o comprar un producto no tan procesado, comprar a lo mejor algo enlatado o a comprar algo, una fruta, una verdura. Entonces, efectivamente, ahora con esta pandemia, eso creo que también fue una coyuntura para repensar estos modelos alimentarios, porque parecería que cuando estábamos como con los índices más altos, salíamos a la calle y ya ni siquiera un mercado público estaba abierto, ¿no? Entonces tendríamos que ir a la tienda. Y el problema no es que esté en la tienda, porque tampoco son las malas. O sea, el problema es que en esencia nos interesemos en pensar un poquito, tener un poco de conciencia acerca de qué es lo que yo compro y qué es lo que yo consumo. Y al final de cuentas, la tienda y el mercado, pues es un valor que tenemos los mexicanos, ¿no? O sea, tú vas a otros países y no tienen estos sitios como nosotros los tenemos. Y si ves, por ejemplo, en las tiendas en Estados Unidos, estas manzanas enormes, brillantes, lustrosas, que no saben a nada. Yo me pregunto, ¿qué árbol sostiene ese tipo de manzanas? Pero bueno. Le ponen láser para hacer las rojitas. Sí, exacto. O sea, dices, pues ni en Xochimilco las hacen así, no. Pero bueno. Manzanas y sandías. Educación es necesaria, educación es también el trabajo que ha hecho Víctor a través de un libro precisamente al cual, bueno, pues tendremos la oportunidad de acercarnos. Víctor, platícanos un poco de esta publicación. Gracias, Tocayo. La verdad es un libro que me gusta mucho. Yo le contaba a mi esposa antes de esta entrevista de hoy que inicialmente era un libro que quería hablar de todas estas superestructuras y cómo podríamos corregirlas, y terminó siendo un libro de medicina, de estilo de vida, para empoderar a los individuos en los hábitos que nos pueden ayudar a estar más sanos. Entonces es un libro que habla de todas esas estructuras, desde cómo se formaron las enfermedades crónicas y cómo tiene que ver la alimentación, la industria farmacéutica, la industria médica y la cultura, y nos lleva por un viaje hasta cómo cobrar conciencia de nuestros propios hábitos, de nuestra propia personalidad, y nos empodera en temas de estrés, en temas de ejercicio, en temas de nutrición. Y bueno, pues es un libro que pues sale al mundo con mucha esperanza de ayudar a personas que pues a lo mejor nunca habían tenido digamos, estas discusiones a tantos niveles, pero que a final de cuentas te dejen algo a ti para poder, pues, precisamente entrar en la conciencia del estilo de vida. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Estilo de vida en conciencia. Ok. Estilo de vida en confluencia, tener cuidado en lo que le ponemos en nuestra mesa, en nuestra boca, y sobre todo también en nuestros pensamientos en el contexto tan complejo de la política alimentaria, de la cultura alimentaria en México. Pues Tania, Víctor, les agradecemos muchísimo su presencia aquí. Desde luego el tema da para muchísimo más y esperemos en un futuro volver a retomarlo, porque desde luego es necesario abordar estas situaciones, estas problemáticas que están en el día a día en nuestra mesa, en nuestros hábitos de consumo y en nuestras decisiones como ciudadanos, no solamente como consumidores. Les agradecemos mucho su presencia, Víctor, Tania, Alberto y Karen, por esta emisión más de Coffee Break. Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias. Saludos a todos y un gusto, Beto, Víctor, Karen. Víctor, un honor y leeré tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un privilegio estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y a los que el próximo. Y así sí, es. Ya perdón, a los que nos ven y nos escuchan, si tienen algún tema que consideren que es importante, que tenemos que abordar, por supuesto, recibiremos las propuestas ahí abajo en Facebook, o no sé si ya pusimos los correos y toda esta cuestión, Vic. Así es, y ahí están las redes, el correo, y un último comentario que nos acaba de llegar.
como lo han mencionado, es una responsabilidad primordial en nosotros. Gracias por compartir sus conocimientos y gracias por acompañarnos en Coffee Break. A ustedes que nos acompañan sábado por sábado. El próximo sábado con otro interesante tema los esperamos en punto de las 5 de la tarde aquí en Coffee Break. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Tania. Buena tarde.